Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Esta escuela nos enseña tu palabra obedecer y tu ley en nuestra vida ante el mundo enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Feliz sábado, mis queridos hermanos. Sean bienvenidos a este repaso de la Escuela Sabática. La Iglesia de Gibraltar les extiende una cordial bienvenida y me gustaría, antes de iniciar este repaso de la lección, hacer un agradecimiento especial por todas las personas que hacen posible esta producción para que la señal llegue hasta sus casas a través de las diferentes plataformas y redes sociales, a través del canal de YouTube de la Iglesia de Gibraltar, porque hacer esto no es sencillo. Queremos agradecer a la gente que ha venido a dar especiales aquí a la iglesia, a tocar el piano, a los músicos, al pastor Herbert y a su familia, a su esposa Laura, a Andrés, su hijo, y a toda la gente que ha colaborado en esta producción. Y queremos aprovechar que la tecnología ahora juega a nuestro favor y que podemos usarla para el servicio de Dios. Así que muchas gracias a todos los que han participado en esta producción y en esta señal que llega hasta el día de hoy a sus casas. Así que vamos a empezar con el repaso de nuestra lección de Escuela Sabática, y antes de iniciar vamos a hacer una oración. Desde sus casas les invito a que inclinen su rostro, cierren sus ojos y nos comuniquemos con Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por este sábado hermoso que tú nos das. Queremos abrir tu palabra, Señor, escucharte, escuchar tus consejos, escuchar tu guía, Señor, y que nos llenes de tu Santo Espíritu. Gracias por estar con nosotros siempre. Guíanos e indícanos, Señor, cuál es el camino. En tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos en un nuevo trimestre, el segundo trimestre del año, y tenemos una nueva lección titulada ¿Cómo interpretar la Biblia? Y nuestra primera lección de este trimestre habla acerca de la singularidad de la Biblia. Yo creo que muchos de nosotros nos decimos, ya sea como adventistas o como cristianos, conocer bien la Biblia. Sin embargo, algunos tenemos datos muy pobres o muy vagos sobre lo que realmente es la Biblia. Tal vez haya muchos de nosotros que ya hayamos leído la Biblia de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. Sin embargo, no sabemos muchas cosas que tiene la Biblia y que nosotros debemos saber el día de hoy. Nosotros como adventistas del séptimo día afirmamos que la Biblia y solo la Biblia es el fundamento de nuestra fe. Sin embargo, hoy en día hay muchas religiones en el mundo que aseguran también tener sus bases o sus fundamentos en el estudio de la Biblia. Sin embargo, encontramos en la historia que muchas de estas denominaciones creen en cosas muy erradas por una mala interpretación o distorsión en la interpretación de la Biblia. Por ejemplo, algunas de las cosas que algunas denominaciones o religiones creen
es en que el día domingo vino a sustituir el día de reposo del sábado, como Dios lo instituyó en la Biblia. Se cree también en la inmortalidad del alma, en el tormento eterno, en el infierno para los perdidos. También se cree, por ejemplo, que cuando una persona muere y fue buena durante toda su vida, automáticamente su alma está en el cielo. Incluso hay otra creencia distorsionada de la Biblia que habla de un arrebato, de que Jesús viene por segunda vez de manera en secreto y que se va a llevar a los justos de manera intempestiva y que así van a llegar al cielo. Sin embargo, como estas y otras creencias encontramos en la Biblia por una mala interpretación. Y esta lección de este trimestre nos enseña a cómo interpretar la Biblia de manera correcta. Sin embargo, al mencionar la palabra interpretar, no significa que nosotros como seres humanos seamos unos expertos en interpretar la Biblia, porque la Biblia se interpreta por sí misma. Es decir, en lugar de ir a algunas fuentes extrabíblicas como la ciencia, la filosofía o la historia, que dicho sea de paso, si se utilizan correctamente, pueden ser una gran bendición. Sin embargo, nosotros tenemos que escudriñar los textos bíblicos como herramientas que revelan las grandes verdades que se encuentran en todas y cada una de las páginas de la Biblia. Me gustaría que desde casa nos ayuden con su Biblia o su celular. Vamos a utilizarlo constantemente en este repaso de la lección. Y los voy a invitar para que vayamos al libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 21 y 22. Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 21 y 22. Mientras ustedes lo buscan ahí desde casa, yo lo leo. Y dice este versículo: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y una de las cosas que queremos compartir en la lección de este trimestre es que especialmente la Biblia, a diferencia de todos los libros que nosotros podamos conocer, es un libro que está inspirado por Dios. Yo traigo en esta mañana 2 libros, uno que habla de ciencia, otro libro que habla acerca de mapas mentales. Y estos 2 libros fueron escritos por autores diferentes que tienen ciertos conocimientos en la ciencia o en diferentes especialidades, pero la situación es que estos libros no están inspirados por Dios, tienen una inspiración humana. Y esa es la diferencia con la Biblia, que dentro de sus 66 libros que tiene, todos y cada uno de ellos son inspirados por Dios. Otra parte de nuestra lección de esta semana habla de cómo interpretaron Pablo o los escritores los evangelios del Antiguo Testamento. Si lo que ellos escribieron fue inspirado por Dios, entonces indudablemente su forma de leer e interpretar las Escrituras también podría ser fundamental para ayudarnos a aprender y a hacer lo mismo. Así que nuestra lección de esta semana, que habla de la singularidad de la Biblia, nos enseña el cómo interpretar la palabra de Dios. Y vamos a recordar nuestro versículo de memoria de esta semana. Es un versículo muy conocido ya por todos, que está en Salmos 119, 105, un versículo muy cortito que hemos aprendido desde niños. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y me gustaría compartir con ustedes algunos datos interesantes de la Biblia que tal vez no sepamos o que hayamos escuchado ya hace tiempo. Mencionamos que la Biblia está compuesta por 66 libros y que fue escrita durante aproximadamente 1500 años. Los eventos de la Biblia tuvieron lugar en 3 continentes, que fue Asia, Europa y África. La Biblia fue escrita por más de 40 autores, todos ellos inspirados por Dios. La Biblia está traducida en más de 2500 idiomas y lenguas en todo el mundo. El número exacto de palabras que contiene la Biblia varía según el idioma o según la versión. Sin embargo, algún número aproximado
de estas palabras que contiene la Biblia van de las 773.692 a las 783.000 palabras. Otro dato interesante acerca de la Biblia es que no todas las Biblias tienen el mismo número de libros. Parecería increíble que tuviéramos que explicar este dato y pensaríamos que todas las Biblias son iguales. Sin embargo, al día de hoy no todas las Biblias son iguales. La Biblia que nosotros conocemos tiene 66 libros. Sin embargo, hay otras religiones, otras denominaciones que tienen Biblias con 73 libros o más. ¿Por qué hay esta diferencia? Porque muchas religiones o denominaciones han agregado libros que les denominamos deuterocanónicos o libros apócrifos. Quiere decir que son libros que no están inspirados por Dios. Otro dato interesante de la Biblia es que el versículo más largo se encuentra en el libro de Esther, capítulo 8, versículo 9. Por el contrario, los versículos más cortos son 3. El primero se encuentra en Juan 11:35, donde dice Jesús lloró. Otro se encuentra en Job, capítulo 3, versículo 2, con 2 palabras muy sencillas, dijo así. Y otro versículo muy corto está en Éxodo 20:13, que es un mandamiento, no matarás. La Biblia tiene 1195 capítulos y la Biblia actualmente es el libro más vendido de la historia sin tener un sistema de marketing o un sistema de publicidad. Pero lo más interesante es que la publicidad más eficiente que tiene la Biblia es la que va de boca en boca, recomendación en recomendación, de gente que ha sido tocada por el Espíritu Santo y que también ha compartido los cambios y transformación de vida que ellos han experimentado al leer la Biblia. La Biblia menciona también un sermón impresionante. Cuando tengan oportunidad en sus casas, lean en el libro de Hechos, capítulo 20, un sermón de Pablo cuando visitó la ciudad de Troas. Es muy curioso el relato porque habla de que Pablo habló tanto durante un día que un joven estando ahí en una ventana en un tercer piso se durmió, cayó y murió. Pablo se acerca después, lo abraza y dice, no se preocupen, este joven está vivo. Y es curioso el relato porque no significa que el sermón haya sido tan aburrido que este joven se durmió, sino que Pablo tenía tantas cosas que compartir de lo que él había aprendido que no bastaba un solo día para poderlo compartir. Otro dato interesante es que el diablo también conoce la Biblia, sin embargo lo usa para su conveniencia y su beneficio, tratando de confundir nuestras mentes. Les voy a invitar también a que me sigan ahí en su Biblia desde casa, en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 19, y dice de la siguiente manera: Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y un pasaje que todos conocemos también en la Biblia fue cuando nuestro Señor Jesús sufrió las tentaciones en Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11. Lo voy a leer de manera breve. El versículo 1 dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece tu pie con piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré
si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Con esta reflexión queremos decir que no solamente basta con creer, mis queridos hermanos, no solamente basta con que nosotros estudiemos la Biblia, o no solamente basta con que creamos en Dios, sino que todas estas cosas que nosotros aprendemos día con día de la Biblia tienen que ser aplicadas a nuestra vida diaria. Tenemos que dar buen testimonio de las cosas que nosotros aprendemos y de que nosotros podemos compartir todas las verdades que en ella existen. Algunos otros datos interesantes de la Biblia es que, por ejemplo, los primeros 5 libros los escribió Moisés y hablan acerca de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los libros históricos, por ejemplo, son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Los libros de sabiduría son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Libros de profecía: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel y muchos más. La Biblia fue el primer libro en traducirse a través del occidente y el primer libro cuya distribución fue tan amplia en tantos idiomas que en la actualidad el 95% de la humanidad puede leerlo sin ningún problema. Les voy a invitar también a que me sigan en la Biblia, en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 47. Deuteronomio 32, 47 dice: porque no os es cosa vana, es nuestra vida, y por medio de la ley haréis prolongar nuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Esto lo escribió Moisés al pueblo de Israel antes de entrar en la tierra prometida, y me gustaría hacer énfasis en la frase central de este versículo, donde dice: y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días a la tierra a donde vais. Porque esto significa que Dios nos está dando un mensaje muy claro sobre la vida eterna. Si nosotros escudriñamos las Escrituras, nosotros vamos a tener la guía exacta de cómo heredar la vida eterna. La lección hace una pregunta muy interesante en esta semana sobre quién escribió la Biblia y en dónde se escribió. Y esta parte me gusta mucho porque hace rato hablamos de los más de 40 autores que escribieron la Biblia inspirados por Dios. Sin embargo, estos autores lo hicieron desde varios lugares, algunos de ellos en palacios, otros desde cárceles, otros desde viajes que hacían para predicar el Evangelio a otras naciones. Y todos ellos tenían profesiones diferentes. Algunos eran carpinteros, otros eran pescadores, otros eran pastores. Todos ellos tenían profesiones diferentes. Y como dijimos hace un momento, lo más importante es que independientemente de dónde se escribió estos fragmentos de la Biblia y quién los escribió, todos los autores fueron inspirados por Dios. Algunos eran muy jóvenes, otros bastante ancianos, pero a pesar de estas diferencias, todos fueron llamados por Dios e inspirados por el Espíritu Santo a fin de escribir mensajes para su pueblo sin importar cuándo o dónde vivieran. Pablo declara que las cosas que se escriben antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y ese es uno de los objetivos de leer la Biblia, que nosotros tengamos esperanza. Hoy en día estamos pasando por situaciones muy complicadas, no solamente por las enfermedades que todos ya sabemos, sino hay crisis en las familias, crisis económicas, guerras, un sinfín de cosas que tal vez ya sabíamos, pero si nosotros nos aferramos a la palabra de Dios, seguramente Dios nos dará esperanza. La otra parte de la lección de esta semana habla de la Biblia como profecía. La Biblia es única entre otras obras religiosas famosas porque hasta el 30% de su contenido
se compone de profecías. Y estas profecías, algunas ya se han cumplido, otras están por cumplirse. No se trata de que la Biblia sea una especie de esfera mágica donde nosotros vamos a adivinar el futuro, no es así. Sin embargo, la Biblia menciona una guía bastante importante para que nosotros estemos preparados para esa segunda venida de Jesús y poder heredar la vida eterna. Les voy a invitar nuevamente que abramos nuestras Biblias en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Amós, capítulo 3, versículo 7, dice de la siguiente manera: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y la Biblia menciona al menos 75 predicciones mesiánicas directas del Antiguo Testamento y muchas más también si las agregamos a esta tipología, que es el estudio de los rituales del Antiguo Testamento, como los sacrificios o las mini profecías de Jesús. ¿Cuáles son las mini profecías de Jesús? La lección los menciona claramente. Una de ellas está en Génesis 49:10, con una frase que dice: no será quitado el cetro de Judá. Otra está en Miqueas 5:2, que nacerá en Belén de Judá. Estamos hablando del Hijo de Dios, que sería desaparecido y desechado entre los hombres, azotado, acusado falsamente, pero sin abrir la boca para defenderse. Está en Isaías 53, del 3 al 7, y que sus manos y pies serían traspasados y que se dividirían sus vestiduras entre sus verdugos. Esto está en Salmos 22, del 12 al 18. También la Biblia contiene historia. Recientemente muchos productores de Hollywood y otras casas productoras de cine han tomado algunos fragmentos de la Biblia para hacer películas increíbles que todos ya conocemos. Sin embargo, la Biblia no fue escrita para ese propósito, sino fue escrita para mencionarnos ciertas historias que nos ayudarían a nosotros en los días difíciles. La Biblia, en comparación con otros libros santos, porque está constituida en la historia, significa que no solamente es el pensamiento filosófico de un ser humano, ya que registra actos en la Biblia donde Dios en la historia avanza hacia un objetivo específico. En el caso de la Biblia hay dos objetivos específicos. El primero, la promesa de un Mesías, y el segundo, la segunda venida de Jesús. Nuevamente los voy a invitar a que me acompañen en sus Biblias, en 1 Corintios 15, del 3 al 4. Y dice este versículo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. El hecho histórico de que Cristo haya resucitado corporalmente de entre los muertos y esté vivo hoy es la garantía de que ellos también resucitarán así como Cristo resucitó. Y finalmente nuestra lección menciona el poder transformador de la palabra. Personalmente no conozco al día de hoy a una persona que haya leído completamente la Biblia y que su vida no haya cambiado. Me ha tocado platicar con diferentes personas, amigos, familiares, gente de la iglesia, que eran unas personas antes de leer la Biblia y su vida fue tocada y transformada después de leerla. Sin embargo, no se trata solamente de leer, sino de entender. Y en la Biblia se mencionan varios personajes que fueron tocados y transformados por el estudio de la Biblia. Uno de ellos fue Pablo, quien inició siendo un perseguidor de los creyentes en Cristo y finalmente su vida cambió al ser uno de los más fieles seguidores de Cristo. La lección de esta semana menciona también a Josías, quien a sus 25 años leyó los primeros 5 libros de la Biblia escritos por Moisés, y la Biblia dice que él se dio cuenta de que su pueblo y él se habían apartado de la verdadera adoración de Dios, y él mandó destruir todas las imágenes de dioses extranjeros y solamente quedó un solo lugar para adorar a Dios, que fue el templo de Jerusalén. Y así podemos encontrar una larga lista de muchos personajes en la Biblia que después de estudiar las Escrituras
cambiaron totalmente su vida para bien. Les invito a leer también en la Biblia el libro de Marcos, capítulo 13, versículo 14. Es un versículo bastante interesante que dice: «Mas cuando veáis la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, el que lea, entienda». Y esta es la parte central de lo que debemos quedarnos como reflexión de la escuela sabática de esta semana. Decíamos que no solamente se trata de leer, sino de entender. Sin embargo, este entendimiento no solamente viene porque nosotros como seres humanos leamos la Biblia como cualquier otro libro, sino que le pidamos a Dios esa orientación para poder entender lo que nosotros estamos leyendo. La Biblia no es un libro sencillo, tiene algunas palabras que tal vez no entendamos a la primera, o que si leemos solamente un texto sin leer un contexto, tal vez no entendamos lo que quiere decir. Sin embargo, si nosotros antes de abrir la Biblia le pedimos ayuda y orientación a Dios, seguramente podemos entender por más difícil que esto sea. Muchos a lo largo de la historia han muerto por defender la palabra de Dios y permanecer fiel a ella. Uno de ellos, como relato, fue el doctor Rowell Taylor, un pastor parroquial inglés que se resistió a la imposición de la misa católica durante el reinado de María la Sanguinaria en su parroquia de Hadley, Inglaterra. Después de ser expulsado de la iglesia y ridiculizado por su adhesión a las Escrituras, apeló personalmente al obispo de Winchester, el canciller de Inglaterra, pero este lo mandó a la cárcel y finalmente a la hoguera. Y justo antes de su muerte, en 1555, pronunció estas palabras: «Buena gente, no les he enseñado más que la santa palabra de Dios, y estas lecciones que he traído del bendito libro de Dios, la Santa Biblia, he venido aquí este día para sellarlo con mi sangre». ¿Y será que nosotros, como adventistas del séptimo día, seremos tan fieles para defender las verdades de la palabra de Dios? Jesús y sus apóstoles mostraron una fe inquebrantable en la veracidad y la autoridad divina de las Sagradas Escrituras. Jesús mismo citó en varias ocasiones el escrito está como una referencia a que la Biblia contiene poder, autoridad y veracidad. Y me gustaría compartir con ustedes un fragmento de un escrito que encontré en un libro ya hace bastante tiempo, que se denominó El diario de una Biblia. Solamente es un fragmento que quiero compartir y lo voy a leer de la siguiente manera. Llevo 45 días de reposo. Las primeras noches después de Semana Santa, mi dueño me leía fielmente, pero creo que se ha olvidado de mí, porque cada vez que abre mis hojas para leer, se queda dormido y me deja olvidada en cualquier parte. La mayoría de ocasiones mi dueño me deja debajo de otros libros y revistas y creo que a veces no sabe ni siquiera dónde estoy. Me gustaría que mis hojas estuvieran desgastadas por el uso diario, que mi dueño me subrayara en aquellas cosas que considera importantes para su vida y para las de su familia. Pero tristemente no es así. Mis hojas aún están nuevas, en mis pastas llenas de polvo. Tengo tantas cosas que enseñarle a mi dueño, tantas promesas que compartirle, tantas historias impresionantes, tanto amor que compartirle, tanta sabiduría que transmitirle y tanto poder para transformar su vida. Pero esto no sucederá hasta que mi dueño decida abrir nuevamente mis hojas, leer y entender. Esta es la reflexión que compartimos este sábado con ustedes, mis queridos hermanos, porque tenemos un libro maravilloso, un libro que, como dijimos, nos puede cambiar la vida, pero si lo guardamos, si lo dejamos solamente para traerlo los sábados a la iglesia, o si solamente lo estudiamos por algún requisito, no va a funcionar como Dios espera que funcione en nuestras vidas. Así que los invito este sábado para que escudriñemos nuestras escrituras, lo hagamos diariamente. Ustedes saben que estamos en un programa de 100 días de oración y no solamente es orar, sino escudriñar la Biblia, ya sea nosotros solos, con nuestra familia, nuestros hijos.
Y al día de hoy creo que la tecnología nos ha ayudado bastante para estudiar la Biblia. No es un pretexto que no tengamos un libro como este. Lo tenemos en una computadora, en los celulares. Si viajan o si van de camino a alguna parte, pueden poner su teléfono conectado al auto y pueden estar escuchando la Biblia mientras van de camino a algún lugar. Y a veces ponemos pretextos como el tiempo, el trabajo, las ocupaciones diarias, para no tener ese tiempo dedicado a Dios y al estudio de su santa palabra. Así que esa es la invitación para este sábado. Esta lección de este trimestre está bastante interesante. Vamos a profundizar mucho en la interpretación de la Biblia y sus diferentes verdades. Así que, mis queridos hermanos, les mandamos un fuerte abrazo. Gracias por recibirnos en casa. Queremos recordarles, por favor, que nos sigan en los diferentes programas. En el culto divino también hay algunos programas para jóvenes que ya se están transmitiendo para que los puedan seguir y compartir. Y les recordamos también que no olviden guardar sus diezmos para cuando nosotros nos volvamos a reunir en esta iglesia, podamos traer esos diezmos que quedaron guardados de estas semanas y los podamos entregar a Dios como nos corresponde. Les enviamos un fuerte abrazo, les damos las gracias por seguirnos y vamos a hacer una oración para terminar con el repaso de nuestra lección. Vamos a cerrar nuestros ojos e inclinar nuestra cabeza. Querido Dios, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos has regalado una guía impresionante que es tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes para que esta sea la fuente de vida eterna y que siempre podamos estar en contacto contigo. Abre nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que podamos recibirte todos los días y que juntos podamos estudiar acerca de ti. En tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a unirnos.